Buenos días, hermanitos. Muy buenos días a todos. Vamos a ir empezando. Vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Qué bueno que hicieron el esfuerzo. Vamos a dar gracias a Dios. Sí, vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque eres bueno, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, y cada mañana podemos venir a ti, Señor, y gracias por tanta paciencia, Señor, que nos tienes, tanta misericordia, tanta gracia, Señor, demostrada a nuestro favor, Señor. No tenemos cómo agradecerte tanto, Señor. Tanto, Padre, porque tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. Nosotros no lo somos, Señor. Ayúdanos, te pedimos y te pedimos que, Padre, esta mañana nos ayudes a entender tu palabra, nos ayudes a estudiarla, Señor, que tú nos hables a través de lo que está escrito en la Biblia, en tu palabra, en tu libro, Señor, y que nos reveles, Padre, lo que tú quieras hablarnos en esta mañana, que nos ayudes a entender, Señor, a recibir tu palabra, a ponerla por obra, a ponerla en práctica, Señor, que produzca en nosotros frutos, Señor, que produzca en nosotros, Señor, un cambio verdadero, que sea un reflejo, Señor, de ti, Señor, de tu justicia. Padre, ayúdame a hablar lo que proviene de ti, Señor, solo de ti, Padre, la gloria es para ti y solo para ti, Señor. Ayúdame a hablar tu palabra, Señor, y no lo que venga de mi entendimiento. Ayúdame con tu Espíritu Santo, Señor, a hablar claramente tu verdad, Señor. Ayúdanos a entender, Padre. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a ver entonces la segunda parte de la armadura de Dios. Vayan abriendo sus Biblias, por favor, ahí otra vez en Efesios 6, por favor, Efesios 6. Vamos a leer otra vez desde el versículo 10 para recordar, ¿sí? Para contexto, para que veamos recordemos lo que vimos la clase pasada. Me avisan cuando estén ahí. Efesios 6, del 10 al 18 es. Primero vamos a leer del 10 al 13. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Quién recuerda? Bueno, este es el texto, ¿no?, que estudiábamos la clase pasada. ¿Quién recuerda así en general qué es lo que vimos, cómo explicábamos este texto la clase pasada? Que me digan así una palabra, un pensamiento, algo que recuerden de la clase pasada. Estar atentos y vigilantes. Muy bien, así es. ¿Alguien más? Muy bien. Así es, en la fuerza del Señor, ¿verdad? En el poder del Señor, fortalecidos en el Señor, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Algo más que recuerden? Con falsas doctrinas, así es. Veíamos que el ataque del maligno, del enemigo, es un ataque externo para el creyente, ¿correcto? Vemos que nosotros luchamos internamente con el pecado que hay en nosotros, ¿verdad? Que aún está en nosotros por nuestra naturaleza, pero tenemos al Espíritu Santo y que nos santifica, ¿verdad? Que estamos en un proceso de santificación, que hemos sido salvados, que estamos siendo santificados y que nuestra salvación se va a manifestar en la glorificación.
pero tenemos aún una lucha, ¿verdad?, interna con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero que también tenemos esta lucha que es externa del enemigo, que nos bombardea, ¿cierto?, con influencias, con doctrinas, con pensamientos, con sistemas filosóficos, con información, con todo lo que está en el mundo allá afuera, ¿verdad? Y con eso el enemigo nos bombardea, pues buscando, haciéndonos precisamente caer en pecado, buscando estimular ese pecado que hay en nosotros para hacernos caer, ¿correcto? Entonces, ¿qué dice ahí el texto? Estén firmes, ¿sí? Estén firmes contra las acechanzas del diablo. No ignoren que ahí está el enemigo y que anda como león rugiente, ¿sí?, buscando a quien devorar, al cual dice la Escritura, resistan, estando firmes, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, ¿sí?, gobernadores. Entonces dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces veíamos que tomar la armadura de Dios significa estar preparados, ¿correcto? O sea, aparte de nosotros entender esto, entender que está en nosotros el pecado, que el enemigo está allá afuera y que busca destruirnos, destruir nuestra alma, destruir nuestra familia, hacernos caer en tentación, en pecado. Aparte de esto, debemos entender que nosotros debemos estar preparados precisamente entendiendo eso, ¿sí? Y que debemos nosotros estar firmes, plantados en el Evangelio. Y ahora nos explica cómo es que nosotros vamos a estar firmes, ¿sí? Cómo es que nosotros vamos a resistir, cómo es que nosotros nos vamos a proteger, correcto, de todo esto. Entonces, siguiente diapositiva, vamos a leer ahora, síganme ahí en su Biblia, Efesios 6, 14 al 18, dice, se lo voy a leer, síganme con la vista. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y luego dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ahora en este día vamos a entrar a detalles y vamos a ver entonces todos los elementos de la armadura. Y de entrada es necesario señalar que la armadura que menciona aquí Pablo está basada en el tipo de armadura romana, ¿sí? Es muy específico ahí Pablo. El imperio romano era pues el imperio dominante durante ese tiempo, ¿sí? Durante el primer siglo y aún antes, ¿no?, de esto. Era el imperio dominante en la región, ¿sí? Y ellos tenían un ejército muy grande, ¿sí? Muy vasto, y estaban muy bien organizados, muy bien estructurados y bien preparados para la batalla, ¿sí? Y estaban por todos lados, ¿sí?, en el imperio romano, y el imperio romano pues era bastante extenso, ¿sí? Cubría toda Europa, gran parte de Asia, del Medio Oriente, de Asia, del norte de África. Tenían toda una red de caminos y había pues bases militares por todo el imperio, y pues hacían incluso pues como el trabajo policíaco, ¿sí? Los soldados romanos, entonces estaban siempre en las calles, andaban ahí pues manteniendo el orden. Era algo muy típico del imperio romano, ¿no?, que les gustaba mucho el orden, les gustaba mucho mantener orden en los territorios conquistados, ¿sí? Entonces Pablo los conocía muy bien, ¿sí?, a los soldados romanos, ¿sí? Y aparte de eso, pues que estaban en todos lados, aparte de eso, varias veces le habían pegado una recia, ¿no?, al pobre Pablo. Lo habían arrestado varias veces, lo habían arrastrado en varias ocasiones, ¿sí? Y de hecho, en el momento en el que escribió la carta a los Efesios, él se encontraba en prisión en Roma,
¿sí? Y de hecho, pues estuvo desde Jerusalén, lo llevaron, si recuerdan, ahí en la serie de los Hechos lo vimos, a Cesarea, estuvo en Cesarea ahí en la cárcel, y luego lo llevaron por mar y hasta Roma, así todo el camino, y fue custodiado por soldados romanos, y ahora se encontraba en la cárcel, sí, custodiado por soldados romanos, y de hecho eso significaba estar atado o esposado a un soldado romano todo el tiempo, ¿sí? Y tomaban turnos para estar ahí con él. Entonces, él los conocía muy bien a los soldados romanos, ¿sí? Entonces, pues era natural que Pablo usara el ejemplo de un soldado romano para ilustrar esta enseñanza, ¿sí? Tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo muchas veces, ¿sí? Él hizo uso de parábolas, de historias, de ilustraciones, ¿sí? Para que entendamos mejor, ¿sí? Así como lo hace uno con los niños, ¿verdad? Yo muchas veces uso ilustraciones con los niños en clase, ¿sí? Con mis hijos también, y funciona muy bien, lo entienden todo y lo recuerdan. Yo así, después de años que les dije algo, que les ilustré algo, después les pregunto acerca del tema y me dicen, y me hablan acerca de la ilustración que les dije, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a entender mejor, ¿sí? Una enseñanza. Y así el Señor con nosotros, ¿sí? Como con los niños, ¿no? Así el Señor nos enseña a través de ilustraciones, y así lo hace Pablo, ¿sí? Con los efesios. Entonces dice ahí el versículo 14, vamos a ver las partes entonces de la armadura, siguiente diapositiva. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ajá. Entonces dice Pablo, por todo lo que les dije anteriormente, estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, ¿sí? Y lo primero que hay que entender es que los soldados romanos a los que se refiere Pablo, porque había diferentes clases, pues diferentes secciones del ejército, y también iba cambiando la armadura con los diferentes emperadores, pero los soldados a los que se refiere Pablo aquí son los soldados, el tipo de armadura que usaban los soldados durante el tiempo del emperador Nerón, ¿sí? Que era el tiempo cuando Pablo estaba ahí en la cárcel en Roma. Siguiente diapositiva. Entonces ahí hay una imagen lo más semejante al tipo de armadura que usaban, ¿sí? Y debajo de todo usaban una túnica que les llegaba arriba de la rodilla. Eso era lo primero que se ponían, ¿sí? Se levantaban y se ponían eso primero, y luego usaban una especie de cinturón. Ahí se ve en la imagen una especie de cinturón para ceñirse, ¿sí? Esa túnica al cuerpo. Ajá. Y esto era importante, ¿por qué? Por la movilidad en primer lugar, ¿sí? Un soldado necesita moverse rápido, ¿sí? Necesita poder correr, poder pelear, poder luchar. O sea, imagínense un soldado que ande con la túnica suelta en combate, ¿no? Sería como pelear con vestido, ¿no? Sería muy fácil para el oponente jalarle la falda y yujajá y enterrarle la espada, ¿no? Ahí enredarlo. Y hasta ahí llegó el soldado, ¿no? Entonces, ¿qué necesita hacer el soldado? Primero de todo, pues necesita ceñirse, ¿correcto? Necesita quitar las partes sueltas. ¿Para qué? Para que el enemigo no se agarre de ahí, no tenga de dónde agarrarse, ¿sí? Necesita ceñirse. Ajá. Pablo usa esta analogía entonces y dice, cíñanse los lomos con la verdad, ¿sí? Cíñanse los lomos con la verdad. Y la palabra es aletheia y significa verdad, veracidad, ¿sí? Ser veraz, ajá. Pero también tiene que ver con la fidelidad y con la rectitud, ¿sí? La verdad, pues hace referencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también les digo, la palabra tiene que ver con fidelidad, ¿sí? De parte de nosotros y con la rectitud, ¿correcto? Entonces,
se puede decir que a lo que Pablo se está refiriendo aquí es con ser fieles a la verdad, ¿sí? Ser fieles a la verdad, así como un soldado. O sea, tengan en cuenta la analogía del soldado, de la batalla, ¿sí? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, estar ceñidos, ¿sí? Ser fieles a la verdad, ¿sí? Y en cuanto a estar ceñidos y no tener cabos sueltos de donde se agarre el enemigo, pues podemos entender que así nosotros debemos quitar los cabos sueltos en nuestra vida, ¿sí? Para que el enemigo no se agarre de ahí. Porque ¿de dónde se agarra el tentador? Para tentarnos, ¿sí? ¿De dónde se agarra el acusador? Para acusarnos, para hacernos caer. De los cabos sueltos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? De las áreas de nuestra vida que no están en orden, ¿correcto? Del pecado, ¿sí? Pecado sin confesar, pecado practicando el pecado, ¿sí? Entonces dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice el texto, ¿sí? El cinturón además servía para sostener las armas, ¿sí? La espada, el cuchillo, ¿sí? Y esto los preparaba para la batalla, que es lo que decíamos la clase pasada, acerca de estar nosotros preparados con la armadura, acerca de estar preparados siempre. Pedro lo pone de esta forma, se los voy a leer en 1 de Pedro 1, 13 y 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, escuchen bien, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sí, es lo mismo que nos explica Pablo, pero con otras palabras. Sí, dicho con otras palabras, cíñanse los lomos de su entendimiento, les dice, sean obedientes, no pequen mientras esperan por completo la gracia que ha de manifestarse cuando Jesucristo regrese, ¿sí? En verdad, entonces, hermanos, esto es un elemento muy importante, ¿sí? La verdad, la veracidad, la fidelidad, ¿sí? Es un elemento muy importante porque nosotros debemos estar comprometidos con la verdad, ¿sí? Así como un soldado está comprometido con su labor, ¿sí? Esa es la analogía de un soldado. Debemos estar comprometidos con la verdad como un soldado está comprometido con su labor. Porque ¿qué le pasa a un soldado si llega desfajado, por ejemplo, al cuartel o con las botas sucias? ¿Quién sabe qué le sucede a un soldado que hace eso? Lo arrestan, ¿verdad? Sí, es arrestado. Sí, le pegan una buena. ¿Para qué? Para que se discipline. Ajá. ¿Perdón? Sí, llegan greñudos, pues llegan despeinados, ajá. Y esto es para disciplina, ¿sí? Porque todo buen soldado, pues debe estar sujeto a la autoridad, ¿sí? Y debe estar comprometido con la causa, ¿correcto? Y así todo creyente, pues debe estar comprometido con la verdad, ¿sí? Y es importante, ¿por qué? Porque la verdad, como les decía, pues hace referencia también a la palabra de Dios, así como la espada del Espíritu que veremos más adelante, pero aquí nos está diciendo, cíñanse los lomos con la verdad. Entonces, ¿creemos en la verdad? ¿Sí o no? Creemos, ¿sí? En la verdad, ¿sí? Entonces, debemos amar la verdad. Por eso debemos estar comprometidos con la verdad, ¿sí? Pelear por la verdad. Y la batalla, ya vimos, pues es de argumentos, de ideologías, de pensamientos, de mentiras que usa el enemigo para apartarnos precisamente de la verdad, ¿sí? ¿Y cuál es la verdad? Exacto. Cristo, la palabra de Dios, ¿sí? Cristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad, ¿sí? La verdad absoluta.
Ajá. Entonces, si nosotros queremos ganar la batalla en contra del enemigo, en contra de sus argumentos, pues primero debemos atar los cabos sueltos en nuestra vida, ¿sí? Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr la carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, como dice el autor de Hebreos. ¿Recuerdan este texto? Sí, aquí el autor de Hebreos usa ahora ahí la analogía, en este caso de un atleta, ¿sí? de un corredor, y de cómo el atleta usa la ropa más ligera y entallada posible, ¿verdad? Aunque en ese tiempo pues se quitaban toda la ropa, pero ahora pues se usa ropa entallada, ¿sí? Ligera, lo más ligerita posible, para hacer menos resistencia, menos arrastre, para que sea más fácil, más ligero y más fresco. También es importante, ¿sí? Cuando cuando se compite, ¿verdad? Y esto lo compara ahí el autor de Hebreos con despojarse del pecado, ¿sí? Despojarse del pecado, ¿sí? Y también como el atleta fija sus ojos en la meta, ¿sí? Y se mentaliza para llegar a la meta, porque si no lo hace, pues se desmoraliza y puede claudicar de la carrera, ¿sí? Esto es real, yo lo vi muchas veces, ¿sí? Yo en mis tiempos de juventud, durante un tiempo, pues fui atleta, ¿no? Y llegué a competir en competencias grandes, ¿no? Y en una ocasión recuerdo, vi muchas veces, ¿no? Gente desertar de la carrera, pero me acuerdo una ocasión, estaba haciendo un triatlón, ¿no? Es de nadar, bicicleta y correr, ¿no? Entonces, estábamos antes de salir hacia la playa, ¿no? Y estábamos muchos ahí en Los Cabos, y yo me puse hasta el frente, ¿no? Entonces, y había otro que se puso a un lado de mí, que ya me conocía, y él era muy buen nadador, sí, muy buen nadador, pero yo le aventajaba en la bicicleta y en la carrera, ¿no? Yo hacía de los tres, muy bien. Entonces, ahí se me puso a un lado, y yo dije, bueno, pues con que le aguante el paso en la natación, ya la hice. Entonces, pues salimos corriendo, yo corrí, me aventé hasta el frente, y luego él atrás de mí, y me pasó, y se puso al frente, y ahí voy, ¿no? Fierrado atrás de él, y ahí me fui atrás de él, y hasta que salimos, y cuando salimos de la playa, él salió primero, y corrió, y yo salí atrás corriendo, y cuando íbamos afuera, él volteó, y me vio, y se desmoralizó, porque dijo, ya chafió, y recuerdo que me vio y bajó el paso, y se paró, y volteó y me dijo, pásale, y ya yo pasé, y se salió de la carrera, ya se salió, y ahí estuvo sentado, ajá. Entonces, ¿qué pasó? O sea, pues se desmoralizó, ¿sí? Quitó sus ojos de la meta, ajá. Se desmoralizó, ¿sí? Miró atrás, no fijó sus ojos en la meta. Y así nosotros, hermanos, si no nos despojamos de todo peso, ¿sí? Si no ponemos nuestros ojos en la meta, si no fijamos nuestros ojos en Cristo, en la eternidad, ¿sí? Escuchen, si no fijamos nuestros ojos en lo eterno, no hacemos tesoros en el cielo, ¿sí? No en la tierra, pues vamos a ser derrotados, ¿sí? Nos vamos a desmoralizar, vamos a ser derrotados. Fíjense, le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2 del 3 al 7, se los voy a leer, escuchen. Tú pues, fíjense, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Luego dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿sí? Despojarse del peso, despojarse del pecado, ajá, y usa la analogía del soldado. Y luego usa ahora la analogía en el 5, la analogía del atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, ajá. Luego hay quienes hacen trampa y son descalificados y ya no la hacen, ¿no? También lo vi. ¿Ah? Lo dice en el 6, el labrador para
para participar de los frutos, ahora usa la analogía del labrador, del trabajador, para participar de los frutos debe trabajar primero, debe primero sembrar la tierra, cosechar, ¿sí? Entonces, fíjense, está usando 3 analogías. Dice que en el 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, otra vez, ¿no? Es el mismo mensaje explicado con diferentes palabras, con diferentes analogías, con diferentes ejemplos, ¿sí? Debemos de trabajar, ¿sí? No hay tal cosa como ganar sin pelear, ganar sin luchar. Y tenemos que tener nuestros ojos fijos en la meta. Y aquí está hablando de galardones, ¿sí? No está hablando de salvación. La salvación es gratuita por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Lo sabemos muy bien, ¿sí? Pero los galardones se ganan luchando legítimamente, ¿sí? De la manera correcta, con un servicio humilde, ¿sí? Sumiso, sincero y con un compromiso con la verdad, ¿sí? Con la verdad, tal como un soldado, hermanos, ¿sí? Ceñid vuestros lomos con la verdad, dice Pablo. Siguiente diapositiva. Ahora el segundo elemento de la armadura es la coraza de justicia, ¿sí? La coraza de justicia. Y vestidos con la coraza de justicia, ¿sí? Entonces, estar ceñidos pues es importante, ¿sí? Pero no serviría si no se tiene la coraza. Siguiente diapositiva, otra vez a la imagen, ¿no? Del soldado. La coraza es la parte que protege entonces los órganos vitales, ¿sí? La parte más vulnerable del soldado. O sea, uno puede recibir un espadazo o un flechazo en el brazo y sigue peleando con el otro, ¿eh? Fácil. Pero un espadazo o un flechazo en cualquier parte del torso, sí, puede dañar un órgano vital y provocar la muerte casi inmediatamente. Entonces, pues ningún soldado saldría a la batalla sin su coraza, ¿verdad? Y la palabra justicia aquí es la palabra dikaosune, ¿sí? Significa, fíjense, significa justicia, ¿sí? Pero también significa rectitud, integridad, equidad y, muy importante, significa justificación, ¿sí? Esta palabra se usa también para justificación, específicamente la justificación que nos da Cristo, ¿sí? Por medio de la fe en Él. La justificación, Él nos justifica. Entonces de nada nos serviría tener el cinturón puesto, estar ceñidos, estar comprometidos con la verdad, si no tenemos la coraza de justicia, si no tenemos justicia. Y la palabra se refiere a la justicia, principalmente a la justicia de Cristo, ¿sí? Y qué mayor justicia que la justicia de Cristo, ¿verdad? Es la justicia verdadera, una justicia que no es nuestra, ¿sí? Una justicia que no es como la nuestra, que no es como trapos de inmundicia, dice Isaías, ahí en Isaías 64:6, ¿verdad? No se refiere a esa justicia la palabra, sino se refiere a la justicia de Cristo, ¿sí? Es una justicia que se nos es dada, ¿sí? Una justicia que se nos es dada por fe en Cristo, ¿sí? Escuchen, Filipenses 3:9, no teniendo mi propia justicia, le dice Pablo a los Filipenses, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí? La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, así como la coraza no es parte del cuerpo del soldado, sino que es puesta, pues así la justicia de Cristo se nos es dada, ¿sí? Por fe en el Hijo de Dios, por gracia, ¿sí? Esto en teología se le llama justicia imputada.
La justicia de Cristo, la justicia que se nos es dada por fe. Ajá. Por otro lado, esa palabra que usa Pablo también se refiere a la justicia que nosotros debemos de reflejar, ¿sí? Que nosotros debemos reflejar la justicia de Cristo. Nosotros también debemos hacer justicia. Sí, nosotros somos llamados a vivir una vida justa. Ajá, a eso también se refiere. Esto se le denomina justicia impartida. ¿Sí? Es la justicia que el Señor nos impartió, que el Señor nos dio. O sea, una parte dice nuestras justicias propias, o sea, en la ley, en la carne, de nuestra naturaleza, de nuestro esfuerzo. Esas justicias son como trapos de inmundicia. No nos salvan, ¿sí? Necesitamos la justicia de Cristo, necesitamos la justificación de Cristo, necesitamos ser justificados porque solo Él es justo, porque Él nos sustituyó, pagó el precio y nos justifica por fe. Ajá. Si la necesitamos, esa justicia de Cristo, necesitamos ser salvados, necesitamos ser perdonados. Pero una vez hecho eso, entonces sí se nos es dado por el Espíritu Santo la capacidad y el mandamiento de vivir vidas justas, ¿sí? De hacer justicia. Ajá. Somos justos por la justicia de Cristo y somos capaces por el Espíritu Santo de hacer justicia también. De manera que, hermanos, tener puesta la coraza de justicia se reduce a vivir una vida santa, ¿sí? Agradable a Dios, no por mérito propio, sino por Cristo. Ajá. Pero en obediencia y compromiso a la justicia. Y esta parte nos protege de ataques directos del enemigo que busca hacernos caer en pecado. Y si hay una parte vulnerable en la armadura, entiéndase pecado activo, pecado sin confesar, desobediencia, ¿sí? Desorden en nuestra vida, entonces estaremos vulnerables, ¿sí? Estaremos expuestos ante los ataques del tentador, del acusador. ¿Recuerdan cómo murió el rey Acab? ¿Alguien recuerda cómo murió el rey Acab? Su esposa Jezabel, en tiempo de Elías, el profeta. ¿Cómo murió el rey Acab? ¿No recuerdan? Estaba en batalla y un soldado por allá dijo, ya estaban, y dijo, no, la tiró a la aventura, dice, así nomás, al azar. Y la flecha fue y le dio en la hendidura, entre la unión de la armadura. La armadura del rey era una armadura que los cubría por completo. Sí, iban en carro. Sí. Y eran unas uniones que eran para permitir el movimiento, ¿no? Pues dice que por la unión, y tenía que haberse movido en ese momento para que se abriera tantito y entrara por ahí la flecha. Y ahí fue a dar la flecha. Y el rey Acab sí que tenía partes vulnerables en su armadura espiritual, ¿verdad? Asesino, idólatra, o sea, hizo caer al pueblo en pecado, ¿sí? Y el Señor dijo, pues vas a morir, ¿no? Vas a ser cortado. Y así como tú asesinaste y los perros lamieron la sangre de ¿cómo se llamaba? De Nacor, ajá. Así los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar. Y así fue, ¿no? O sea, tremendo. Pero entonces, fíjense, ¿no? La analogía que usa aquí Pablo y lo que le pasó al rey Acab. Realmente en la parte espiritual él tenía partes expuestas en su armadura, ¿no? Y en lo físico pues también, ¿no? Entonces pues es peligroso, ¿no? Pablo lo explica perfectamente ahí en Romanos 13 del 11 al 14. Vayan ahí por favor. Romanos 13 del 11 al 14 y guarden, pongan un separador ahí algo en Efesios 6 porque vamos a regresar ahorita.
Con este texto cierro la explicación de la coraza de justicia. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Fíjense, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿No? Muy bien lo explica aquí Pablo a los romanos. Muy bien. Lo siguiente en la lista es el calzado, ¿sí? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿sí? Creo que todos sabemos, ¿no?, la importancia de usar el calzado correcto, ¿verdad? En el aspecto de comodidad y funcionalidad, ¿sí? No en el aspecto estético. Porque cómo duelen los piecillos, ¿no? Cuando traemos un zapato que no se amolda a nuestro pie, que no nos queda bien, que está apretado o suelto o duro o pesado, como sea, duelen mucho los pies, más cuando uno está de pie mucho tiempo, ¿verdad? O cuando caminas mucho o al correr, ¿no? Por ejemplo. Esto te puede limitar muchísimo en tus actividades, ¿no? Al trabajar, ¿no? A veces de que ya no aguanto los pies, tienes que sentar y te limita, ¿no? Entonces, bueno, pues así como es importante hoy en día, era importante entonces, ¿no? Sobre todo porque antes caminaban grandes distancias, ¿sí? Todo el tiempo. Pura chancla Nike usaban los apóstoles, ¿no? No, fíjense, una vez yo corrí un maratón con tenis nuevos. No está el Bobby para decir, yo corrí dos. Con tenis nuevos, nunca los había usado. O sea, no sé qué me entró a la cabeza, pero estaban nuevecitos los tenis y me los puse para correr un maratón. Sí, y pues los tenis eran así un verde fosforescente, ¿no? Pues terminaron rojos de las ampollas que se me hicieron y que se me reventaron y que salió la sangre. O sea, error grandísimo, ¿no? Ya no lo volví a hacer. Entonces, el calzado correcto es importante, ¿sí? Y cuánto más para un soldado, ¿sí? Especialmente si va a la batalla. Ajá. Y la historia lo respalda, ¿sí? Ejércitos enteros fueron vencidos por los problemas en los pies, ¿sí? Especialmente cuando iban a un territorio que ellos no conocían y no llevaban el zapato correcto, ¿sí? El calzado correcto, ¿sí? Y días marchando, ¿sí? En la humedad, en el calor o en el frío, ¿sí? Despedazan los pies. En Vietnam, por ejemplo, fue un punto crucial de que el ejército norteamericano perdiera ahí la guerra, porque los pies se les pudrían de la humedad, o sea, con las botas que traían, el calor, la humedad, se les pudrían los pies y ya no podían avanzar. Ajá. Sí, y eso hace vulnerable, sí, a un soldado. Guerras se perdieron, sí, por esta causa. Ajá. Y por el contrario, pues tener el calzado adecuado, pues es una ventaja tremenda, ¿sí? Para un ejército. De hecho, una de las razones por la que los conquistadores de América, ¿sí? Europeos, vencieron a los pueblos de América, aparte de la ventaja armamentística, claro, pues fue el hecho de que ellos tenían calzado, ¿sí? Y los indígenas no. Entonces, los nativos no. Y con el ejército romano pasó lo mismo. Sí, fue lo mismo lo que sucedió en todos los territorios en los que ellos se movieron. Ellos, siguiente
Muy bien, perfecto. Soldados romanos usaban, muy bien, usaban unas sandalias de cuero, ¿sí? Como se ve ahí en la imagen, un cuero muy grueso y resistente, ¿sí? Y amarrados firmemente con unas correas hasta arriba del tobillo. Y por dentro le ponían clavos, ¿sí? Hacia abajo, no hacia arriba. Quedaron así. Sí. Entonces de adentro ahí clavaban hacia adentro y luego le ponían otra suela arriba, ¿sí? Y las púas salían hacia abajo, ¿sí? Entonces, como los zapatos para correr en pista de tartán, no sé si conocen, tienen así unas púas para aferrarse bien a la pista, Entonces estas sandalias tenían muy buen agarre para caminar en todo terreno, Si se fijan, ahí están de subidita y no se caen. Entonces, ¿sí? Entonces, y eran muy resistentes, ¿sí? Ideales para el combate. Y estas son las sandalias a las que se está refiriendo aquí Pablo, ¿sí? Está siendo muy específico él. Y dice Pablo, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, dice, ¿sí? Entonces, a ver, primero, ¿qué significa evangelio? Buenas nuevas, sí, exactamente, buenas nuevas. Y dice, buenas nuevas de la paz. Dice, buenas nuevas de paz. Eirene es la palabra del verbo primario eiro, que significa paz, ¿sí? ¿Y cuáles son esas buenas nuevas de paz? Fíjense, Romanos 5.1, si están cerca por ahí, vayan ahí. Lo dice ahí Romanos 5.1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo lo explica perfectamente, ¿sí? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Y dice Pablo, el apresto del evangelio de la paz. Y apresto es la palabra getoimasía y significa, fíjense, disposición, preparación, ¿sí? Denota tener una base firme, un fundamento, un cimiento, ¿sí? Entonces, pues podemos deducir que Pablo a lo que se refiere aquí es a estar preparados. Acuérdense de la analogía del soldado, ¿sí? Y de la batalla. Está diciendo, estén preparados como un soldado con el calzado correcto para estar firmes, para estar fundados. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento del evangelio de la paz con Dios, ¿sí? Una paz sellada en la cruz. ¿Sí? Y de mantenernos firmes mientras peleamos esta batalla, que es lo que dijo Pablo ahí al principio en Efesios 6, que veíamos la clase pasada, ¿sí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tener paz con Dios y no enemistad contra Dios, que es lo contrario, ¿sí? Tener paz con Dios, eso nos da esa fortaleza, hermanos, en el Señor y en el poder de su fuerza, saber que tenemos paz con Dios. ¿Sí? Que Dios está de nuestro lado, que Dios está con nosotros, intercediendo, peleando con nosotros, protegiéndonos. Recuerden el ejemplo que les di de Pedro y cómo el Señor dijo, yo voy a interceder por ti, yo estoy rogando por ti que tu fe no falte. El enemigo pidió zarandearte, ¿no? Y eso debe haberle dado mucha seguridad a Pedro, ¿sí? O sea, saber que el Señor está con nosotros mientras estamos luchando. Es una paz tremenda. ¿Qué dijo el salmista? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, ¿correcto? Porque tú estarás conmigo. Y en el Salmo 91, ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, fíjense. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Qué tremendo, ¿no? Siguiente diapositiva. Sobre todo, ya con esta me despido. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Este solo versículo, hermanos, puede llevarse una enseñanza completa, ¿sí? Pero vamos a resumirlo, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de escudo, ¿correcto? Diferentes tamaños, diferentes formas, unos pequeños, unos medianos, grandes, para diferentes tipos de combate, ¿sí? Pero el tipo de escudo que Pablo menciona en su analogía es este escudo en específico, ¿sí? La palabra es ceurón y era un tipo de escudo usado ahí por el ejército romano que podía cubrir casi todo el cuerpo, ¿sí? De la espinilla a la barbilla. Y el ejército romano solía pelear en una alineación llamada falange. Puedes poner la siguiente diapositiva. Sí, avanzaban alineados hombro con hombro, sosteniendo el escudo frente a ellos, protegiéndose a sí mismos y a sus compañeros. De flechas, de lanzas, de piedras, de todo, ¿sí? Y así se iban moviendo a través del campo de batalla, ¿sí? Hasta llegar frente al ejército contrario. Y con escudo en mano y con una lanza larga en la otra mano, atacaban a las primeras líneas de defensa. Entonces los empujaban con el escudo, bloqueaban los ataques y con la lanza desde distancia iban matando a las primeras líneas, ¿sí? Iban cayendo y iban avanzando así hasta entrar a un combate mano a mano contra el enemigo. Entonces ya sacaban ahí la macaira, que es la espada esa que traen, la espada corta que luego mencionamos a ver la próxima clase, yo creo ya. Pero entonces estaban muy bien coordinados, ¿sí? Era una estrategia muy efectiva las falanges romanas y esto los hacía casi invencibles. Entonces dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente lo traduce, además de todo, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Sí? Que a veces los ejércitos contrarios mojaban las puntas de las flechas en una especie de brea y les prendían fuego ahí. Y estos escudos eran de madera, ¿sí? Con marco e incrustaciones de metal que lo hacían muy firme, y luego estaban forradas con una capa de cuero en el exterior, ¿sí? Un cuero muy grueso al frente y estaba pintado. Y mojaban los escudos. Entonces ahí se incrustaban las flechas encendidas y se apagaban, ¿sí? Bloqueaban y apagaban estas flechas encendidas, y a esto se refiere Pablo, ¿sí? Están muy bien preparados, ¿sí? para repeler los ataques del enemigo. Y el enemigo, en nuestro caso, y la analogía que usa Pablo ahí, en nuestro caso, pues está personificado por el diablo, ¿sí? El maligno. Y las flechas incendiarias, pues, puede estar haciendo referencia a lo que ya mencionamos anteriormente, ¿sí? A tentaciones, a seducciones, a impurezas, lascivia, codicia, vanidad, materialismo, orgullo, ira, venganza, envidia, ¿sí? Todos estos bombardeos, toda esta información que llega a nosotros del exterior del mundo, ¿sí? Todo lo que no proviene de Dios, que proviene del mundo, y vienen a nosotros todo el tiempo, ¿sí? Todos los días. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Por eso de nuevo somos llamados a resistir,
¿sí? Porque el corazón que busca estas cosas, ¿sí? Que obedece a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, como dice ahí Juan en 1 Juan, que proceden del mundo, pues nunca estará satisfecho con todo esto, ¿sí? E irá de mal en peor, ¿sí? Nunca estará satisfecho y ni siquiera con lo que Dios dice que debería de hacer, ¿sí? Ni siquiera estará satisfecho con el mandamiento de Dios. Esa fue la tentación ahí en el jardín, ¿sí? O sea, ¿qué le dijo el enemigo a Eva? Dios dice, no, mira, cómele, ¿no? Vas a ser como Dios. O sea, ¿a poco Dios te dijo que no? Lo que pasa es que no quiere que sepas, ¿sí? En realidad vas a ser libre, vas a poder tomar tus propias decisiones. O sea, Dios es un dictador, ¿no? Esto es libertad, esto es felicidad. Le decía, ¿no? Y pues que muerde el anzuelo, ¿no? Y de ahí pues ya chafió todo. Entonces, esclavos del pecado. Ahora el mundo está bajo el maligno, ¿sí? Ahora el pecado está a la puerta y quiere controlarnos, como le dijo ahí el Señor a Caín, ¿recuerdan? El pecado está en el mundo, está en nosotros, está en el mundo, ¿sí? Aunque nos vayamos a vivir en aislamiento, en un monasterio, no podríamos aislarnos del pecado, ¿sí? En los monasterios se han cometido las peores aberraciones que ha habido, ¿no? Entonces, porque no nos debemos aislar del pecado, ¿no? No podemos, está en nosotros, ¿sí? Está en el mundo. Y el maligno quiere que seamos presa del pecado. Ajá. Y siempre ha usado el mismo argumento. No, libertad, ¿no? Haz lo tuyo, ¿no? Sé libre, realízate, ámate a ti mismo, sé feliz, ¿no? Se escucha bonito, ¿no? Hasta que llegan los días en que dicen, como dijo ahí el maestro, como dijo Salomón, ¿no? En Eclesiastés, ya al final de su vida, hasta que lleguen los días en que dicen, no tengo contentamiento en mi vida, ¿sí? Hasta que llegan las consecuencias del pecado y se dan cuenta que era una mentira, ¿sí? No se protegieron con el escudo de la fe, creyeron en la mentira y olvidaron que solo Dios, solo su palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es la forma de apagar, hermanos, las flechas de fuego del maligno? ¿Cuál es la forma de repeler la mentira del diablo? Con la fe, dice ahí, ¿no? El escudo de la fe, con confianza en Dios, confianza en su palabra, con fidelidad a Él, a sus mandamientos. Dice, tomen el escudo de la fe, les dice Pablo, ¿sí? Porque realmente, ¿qué dice la Escritura? O sea, bienaventurado, más que dichoso, más que feliz, aquel que ha puesto toda su confianza en el Señor. No. Aquel que ha puesto toda su confianza en Él, que sabe que los deseos de Dios para nosotros son siempre de bien y no de mal. Que no cree la mentira del enemigo, y que sabe que Dios es fortaleza, es refugio, es castillo, ¿sí? Torre fuerte es el nombre de Jehová, dice la palabra. Entonces, podemos estar confiados, hermanos, ¿sí? Nuestra familia, nuestra vida, nuestra familia, están seguros en Él, y realmente qué felicidad, qué alegría para aquellos que confían en el Señor, aún en el tiempo de la angustia. Sí, cierro con este salmo, Salmo 84:3, se los leo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Sí? Entonces, cuando venga la tentación, hermano, ¿a quién le vas a creer? ¿Al Dios de este mundo o al Dios fiel? Al Dios de toda gracia, ¿sí? Porque si creemos al Dios de este mundo, pues habremos creído la mentira. Pero si creemos en el Señor, en el Dios fiel, el Dios de toda gracia, si creemos en que sus mandamientos son justos, son rectos, ¿sí? Entonces dice la Escritura, hay grande galardón
en esto, ¿sí? Ya nomás un salmo rapidito se los leo y ya terminamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Salmos 19, 7 al 12. Muy bien, hermanitos. Con esto concluimos el día de hoy. Es bastante extensa la información. La próxima clase vamos a ver los otros elementos de la armadura de Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por esta palabra. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y a estar firmes, a estar preparados, Padre, en toda buena obra, Señor, resistiendo, peleando, Señor, en justicia, en fe, en verdad. Señor, ayúdanos a estar comprometidos, Señor, con tu palabra, con tu verdad. Gracias, bendito Dios, que esta palabra quede en nuestros corazones y podamos ponerla en práctica, Señor, todos los días de nuestra vida, en cualquier circunstancia. Señor, gracias, Padre, en nombre de Jesús. Muy bien, hermanitos.